Listra. Un Momento Coffee presenta. Pues San Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Acabamos de leer un pasaje fundamentalmente muy importante dentro de nuestra doctrina cristiana que dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando pensamos en la Navidad, nuestra mente suele ir a un pesebre, a luces, villancicos, regalos. Pero Juan no comienza su evangelio con un relato del nacimiento de Jesús como tal, sino hace una declaración eterna. El verbo fue hecho carne. La Navidad no es solo el recuerdo de un niño de Belén, sino es la irrupción de Dios en la historia humana. Es el momento en el que lo eterno entra en el tiempo, lo invisible se hace visible, lo divino decide habitar entre nosotros. El apóstol Juan es aquel que escribe esto y nos menciona lo impensable. El verbo habitó entre nosotros. En el principio del evangelio dijo quién es el verbo y lo podemos leer en San Juan 1:1 que dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho, ¿no? Esto implica que el verbo tiene atributos de deidad, o sea, sí o sí, de eternidad, ya que nos habla en el principio. Y eso nos remonta a Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por él fueron hechas todas las cosas, hermanos. Y sin él, nada de lo que tenemos y de lo que existe fue hecho. Juan escogió una palabra muy importante llamada logos. Logos en el pensamiento griego nos habla de la razón cósmica que mantenía el universo en orden perfecto, evitando que colapsara todo en un caos. Nos habla también del poder que le da sentido al mundo, que mantiene la creación funcionando en armonía. Una palabra que en nuestras Biblias está plasmada como verbo, que a su vez es palabra. En otras palabras, al usar este término, Juan nos escribe: eso que ustedes llaman la fuerza que ordena el universo tiene un hombre y deidad. ¿Y quién es? Dios. Para ser más específicos, Jesús. Dios es el que da sentido a todas las cosas. Dios es el que da sentido a nuestras vidas. Dios es el que da sentido a nuestro existir. Y en el versículo 14 nos habla que se hizo carne. Definitivamente nos habla de Jesús. Juan, a diferencia de otros evangelios, Juan nos describe a Jesús como eterno. Dios que siempre ha existido y nunca dejará de ser. A lo largo del evangelio de Juan nos menciona 7 veces que Él es. Jesús es siempre. Nos habla de: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Él es. Pasará el tiempo y Jesús seguirá siendo Él. El verbo siempre ha existido. Ese verbo Jesús, el poderoso, se hizo carne. Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se encarnó. La encarnación nos habla de Dios acercándose a nosotros. Dios no vino de paso, no fue de visita, sino que decidió quedarse con nosotros. La palabra que Juan ocupa y utiliza para habitó significa tabernaculizó. En otras palabras, puso su tienda con nosotros.
Es la misma idea del tabernáculo en el desierto donde Dios manifestaba su presencia en medio de Israel. Esto nos conecta con todo, ya que en el desierto Dios habitaba en una tienda con Moisés. En un templo Dios habitaba en un lugar santo, como con Salomón, por ejemplo. Jesús, Dios habitando en persona en un cuerpo terrenal. La presencia de Dios dejó de estar confinada en un lugar para manifestarse caminando entre la gente. Y eso es estupendo. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 8 nos menciona que Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Verbo, Jesús, se despojó de su gloria y majestad y habitó entre nosotros. Para ser más específicos, vino a nacer a Belén, una pequeña población de Belén, casa de pan, donde dos personas insignificantes sin poder ni riqueza, llamadas José y María, se trasladaban de Nazaret, del norte de Israel, hacia la región de Judea, Belén. Ahora, Nazaret no era famosa, no era importante, no era influyentemente, políticamente importante, económicamente, lo que usted quiera, sino que era todo lo contrario. Era muy insignificante esa región, si la comparamos con otras regiones, claro. María era una joven sencilla y José un joven carpintero. Vamos a hablar un poco de José. José es quizás uno de los personajes más subestimados de la historia del nacimiento de Jesús. No escribe salmos como David, no deja discursos como Pablo, no protagoniza profecías como Isaías, pero sin José la historia se queda vacía, le falta algo. Es el hombre que no habló, pero obedeció. El hombre que no preguntó, pero caminó. El hombre que no entendía, pero confió en Dios plenamente. José era un hombre justo, como lo dice Mateo 1:19. Lo llamaría así explícitamente. No era justo por solo cumplir la ley, sino porque su justicia estaba acompañada de misericordia, que son dos cosas que si usted tiene, ya está del otro lado. José era un hombre obediente a la voz de Dios. Cada vez que Dios le hablaba en sueños, José respondía con obediencia inmediatamente. José era un hombre humilde, sencillo, carpintero, un oficio honrado pero muy común en aquella época. Algunos comentaristas mencionan que sí era carpintero, pero también tenía ciertos tintes de albañil, le hacía un poco a la construcción, de muchas cosas. Ahora, José no buscó protagonismos ni reconocimiento. Vivió una vida simple, trabajando con sus manos, sosteniendo a su familia y cumpliendo su responsabilidad. ¿Cuántos Josés están aquí? Bueno, pues continúo, porque nadie dijo amén. José era un hombre valiente, aunque su valentía no era ruidosa, como los valientes de David, por ejemplo. Fue valiente porque aceptó a María. Aceptar a María implicaba cargar con el rechazo social, las murmuraciones y el desprestigio. Ahora vamos a hablar un poco de María. María, al igual que José, no fue escogida por su posición social o porque tenía un apellido súper mega rimbombante, sino por su corazón, su fe real y la profundidad de su relación con Dios. María era una joven humilde, sencilla, vivía en Nazaret, un lugar sin prestigio, no pertenecía a una familia influyente. María era una mujer obediente y rendida a Dios. Su sí no fue algo romántico ni cómodo. Fue aceptar el plan de Dios, que significaba exponerse a ella misma al rechazo, al juicio social y al riesgo personal. María era una mujer profundamente arraigada en la palabra de Dios. Su cántico, como se conoce el Magnificar de María, está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Ahora, María
Era una mujer sensible a la obra de Dios en su vida, capaz de adorar en medio de la incertidumbre. María tenía una gracia especial delante de Dios, ya que el ángel le dice: has hallado gracia delante de Dios. Eso lo puede ver usted en Lucas 1:30. Hallar gracia. ¿Por qué es indispensable esto de hallar gracia? ¿Qué es la gracia? El doctor José Saucedo menciona que la gracia es un agente que transforma las peores crisis de la vida en las mejores oportunidades y las mejores elevaciones de la vida. La gracia es un favor que eleva más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y es que humanamente hablando, hermanos, no eran los dos, José y María, no eran candidatos para un evento tan grande como la encarnación del Hijo de Dios. Pero precisamente ahí se revela el corazón de Dios. Él no elige como nosotros elegimos. Jesús no elige como elige el hombre. Nosotros como seres humanos nos fijamos mucho en lo externo, en el currículum, en las cosas que podamos trabajar, pero Dios mira el corazón, la disposición y la humildad. Nadie está demasiado lejos para Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Dios, hablándole a Samuel, le dijo: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este pasaje nos habla de David, cuando Samuel lo fue a ungir por orden de Dios. Ahora bien, ¿Jesús tenía legalidad para estar en el trono de David? Sí. ¿Tiene Jesús derecho legal al trono de David? Sí. Mateo nos menciona el sí por el lado de José y Lucas nos dice que sí por el lado de María. Entonces, es la misma esencia, es la raíz, y lo menciona en Apocalipsis 22:16. Jesús hablando: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. San Juan 1:9 dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, vino a nosotros, vino a esta tierra. El Verbo se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Pero aquí entra una pregunta interesante: ¿para qué Jesús dejó su gloria y majestad y se hizo carne para con nosotros? Antes que Jesús viniera, muchos conocían a Dios por mandamientos, por rituales, por mandamientos que eran muy difíciles de cumplir. Y mucha gente tenía temor de acercarse a Dios. Pero en Jesús Dios se dejó ver. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Él, Jesús, el unigénito, se dio a conocer, como dice San Juan 1:18. Jesús no solo habló de Dios, sino que mostró a Dios. Y lo podemos ver todavía en nuestra actualidad. Cristo nos sigue perdonando. Y ese es el corazón del Padre. Jesús nos sigue sanando. Esa es la compasión de Dios. Y cuando alguien nos rechaza, también está rechazando a Jesús, porque somos sus hijos. Por ende vemos la gracia divina de Cristo. El Verbo se hizo carne para que Dios dejara de ser una idea de algo muy lejano y se convirtiera en algo cercano, en una persona. ¿Por qué decimos que Jesús es una persona? Porque tiene personalidad. En otras palabras, se hizo carne para que lo pudiéramos conocer, tener una relación cercana con Él. La encarnación derriba la distancia entre el Dios y el hombre. Antes de Cristo, el acceso a Dios era limitado.
Había velos, sacrificios, mediadores humanos como los sacerdotes. El pueblo se acercaba con temor, pero cuando el Verbo se hace carne, Dios se vuelve accesible. El cielo se acerca a la tierra. Lo santo camina entre lo común. ¿Para qué? Para identificarse plenamente con nosotros. Dios no nos salvó desde lo lejos. Él se hizo carne para sentir nuestro dolor, conocer nuestras debilidades, caminar nuestras luchas. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, como dice el Espíritu a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Jesús entiende lo que vives porque Él vivió como tú y como yo, pero sin pecado. Porque vino Jesús también a la tierra para salvar lo que se había perdido. Jesús mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no vino a buscar lo que me sobraba, no vino a buscar a aquello que no es mío, no vino a buscar aquello que no tengo nada que hacer. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El pecado había roto, separado la relación entre Dios y el hombre. La encarnación fue el primer paso hacia la cruz. Jesús no nació solo para vivir, nació para morir, pero también para resucitar al tercer día, y ahorita está sentado a la diestra de Dios el Padre. Marcos Vidal escribió una canción muy poética y muy hermosa que dice que nació como un bebé pequeño nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya. No ocurrió nada más, era un niño. Nació y ninguno preguntó si de mayor él tendría gran poder para sanar, si andaría por el mar. Era un niño. Nació y ninguno preguntó si iba a morir, si la gente algún día le iba a odiar, si sería el Redentor, si traería libertad. ¿Quién pensó que aquel niñito moriría en la cruz, trayendo a nuestro mundo nueva aurora de luz y una nueva vida y una oportunidad de llegar al Padre una vez más? ¿Quién pensó que al tercer día iba a resucitar, batiendo al infierno y a la muerte fatal, abriendo nuevos tiempos de felicidad por amor a ti y por amor a mí? Amén. San Juan 1:12 nos menciona que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Verbo se hizo carne. Dios decidió quedarse en medio de nuestra realidad. No importa lo que usted y yo estemos viviendo, Jesús puede vivir con nosotros. Si lo pongo más personal, no importa lo que estés viviendo, Jesús puede vivir contigo, Jesús puede vivir conmigo. El nombre de Jesús también es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios conmigo. Él no espera que su vida esté en orden para mudarse al corazón. Él entra en medio del caos y llega a poner orden. Y es por eso que podemos ver vidas transformadas. Siempre que Jesús llega a una vida, a un corazón, esa persona ya no es la misma. El hecho es que el Verbo se hizo carne. No nos habla de un Dios lejano, de un Jesús que está ahí tieso en algunas iglesias, sino que nos habla de una cercanía, de una relación con Él. Jesús puede vivir conmigo en mis pláticas, en mis alegrías, en mis tristezas, en el festejo, pero también en el luto. Jesús está presente. La pregunta es, ¿Jesús vive contigo? ¿Jesús vive conmigo? Si el Verbo vino a vivir con nosotros, ¿Cristo vive con usted o es solo su invitado? Navidad, natividad, nacimiento. ¿Jesús nació un 24 o un 25 de diciembre? No, gracias a Dios que no. Pero es uno de los mejores pretextos para exaltar el nombre de Jesús. Es uno de los mejores, vamos a decir así, pretextos para hablar de Jesús a alguien más.
La Navidad nos invita a hablar con Jesús. ¿Cómo puedo hablar yo con Jesús? Orando, leyendo su palabra, reconocer nuestra dependencia de Él, orar con sinceridad de corazón, expresar lo que tenemos, nuestras cargas, nuestras incertidumbres, aquello que nos incomoda, incluso aquellos que nos caen gordos, ¿verdad? La Navidad nos recuerda que Dios se acercó para que pudiéramos hablar con Él sin miedo, sin temor y sin filtros. Podemos ser tal cual somos con Jesús. Pero la Navidad corre el riesgo de convertirse en una celebración llena de actividades, tradiciones, emociones, pero sin contenido espiritual. Hablamos de reuniones, regalos, comidas, convivios, canciones navideñas. Podemos celebrar la Navidad, pero sin convivir con Jesús, y ese es un problema muy grande. Jesús no vino a ocupar un espacio más en nuestras agendas. Él es el motivo de la Navidad. Jesús no vino para ser un huésped y ¿sabes qué? Pues ya acabamos la Navidad, muchas gracias, estamos a guardar y para el otro año. Jesús vino a tener una relación cercana con nosotros. Jesús no vino solamente a aparecer 2 veces al año, en Semana Santa y en Navidad. Él vino para vivir con nosotros, ya que por Él fueron creadas todas las cosas, como lo dice la carta a los Colosenses. Cuando Jesús deja ser el centro, la Navidad se vuelve tradición sin vida. La fe se vuelve costumbre. El corazón se distrae. Si Jesús no es el centro, todo lo demás pierde sentido. Y se lo pongo fácil. Si en nuestros cultos, en nuestras reuniones, Jesús no es el centro, venimos a perder el tiempo. Jesús es el centro de adoración, de exaltación, de proclamación en la iglesia. Ahora yo le invito a que haga a Jesús el centro en su vida. Haga a Jesús el centro de reunión de su familia. Primero, hacemos a Jesús el centro cuando lo incluimos conscientemente en nuestro tiempo familiar. Cuando estamos sentados a la mesa, no importa si usted va a comer caro o barato en Navidad, si va a ser un bacalao, un pescado, un salmón de Alaska porque se fue usted a un crucero. O si solamente son unos chilaquiles con huevo estrellado. ¿Verdad? Es importante incluir a Jesús en nuestro tiempo familiar. Cuando estamos sentados a la mesa, no importa si va a comer algo mucho, pero de gracias por lo que va a comer. Gracias, Dios, porque tú eres el centro de gozo y de alegría de mi familia. Gracias por mi familia. Gracias por los que vinieron conmigo en este momento en Navidad. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque te tengo a ti, o lo que usted quiera. Simplemente gracias porque me has cambiado la vida, ¿no? Segundo, Jesús es el centro cuando hablamos de Él de forma natural en nuestra casa. No como una imposición, sino como parte de la conversación. La Navidad es una oportunidad única para sembrar verdad en el corazón de la familia. Tercero, hacemos a Jesús el centro cuando reflejamos su carácter en nuestra convivencia. Navidad con Cristo implica paciencia, perdón, reconciliación y amor. No tiene sentido hablar de un Salvador que vino al mundo mientras guardamos rencor, mientras recordamos aquellas cosas del pasado. Cuando nos peleamos por los terrenos de la abuela. Cuando entre hermanos dicen, es que yo me acuerdo que en el año de 1986 mi papá se enfermó, tuvo una cirugía en el hospital de la Raza y yo me acuerdo que yo estuve con él. Tú no estuviste con él, yo tengo más derecho como hijo. Cosas así, ¿no? No le quiero preguntar con quién se sintió identificado, pero si Cristo ya cambió su vida, quite las cosas viejas del pasado y tenga pláticas de edificación.
No podemos permitirnos a estas alturas levantar barreras en casa, ya que somos parte de un reino que Jesús es el príncipe de la paz. El príncipe de paz habita en la familia que decide perdonarse y caminar juntos en paz. Por último, Jesús es el centro cuando lo invitamos a quedarse, no solo para ser recordado. La Navidad no es solo una fecha, es una decisión. Permitir que Cristo gobierne el hogar todo el año. Sea valiente este 24 o este 25 o desde hoy. Tome valentía en su corazón y ore usted en medio de su casa, en el comedor, en donde usted quiera, y dígale: Dios habita en mi casa. Cuando la familia entiende esto, la Navidad se extiende más allá de un diciembre y se convierte en una forma de vida. Si el Verbo se hizo carne, entonces Dios está cerca de el afligido y el contrito de espíritu. Dios está cerca del que sufre, atiende al que llora, Dios acompaña al que se siente solo, Dios camina al que ha perdido esperanza. La Navidad no es solo un evento histórico, es una realidad presente. Dios sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Para habitar ahora entre nosotros, el Dios que habitó entre nosotros ahora quiere habitar diariamente, constantemente, siempre en nuestras familias, en nuestras vidas. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La verdadera Navidad ocurre cuando Jesús ocupa el centro, cuando hablamos de Él, caminamos con Él, vivimos con Él. La pregunta no es si celebramos o no la Navidad, sino ¿Jesús está viviendo con nosotros? En Navidad celebramos que Dios no nos salvó desde la distancia, sino desde la cercanía. Caminó nuestras calles, compartió nuestras mesas y conoció nuestras lágrimas. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No fue una visita rápida ni un acto simbólico. Dios puso su tienda en medio de la humanidad. Donde antes había miedo, ahora puso presencia. Donde había silencio, ahora hubo palabra viva. La Navidad nos recuerda que Dios no se fue desde el pesebre. Decidió quedarse, acompañar, sostener y amar hasta el final. En el pesebre vemos que Dios no busca escenarios perfectos. El Verbo no nació en un palacio, sino en la sencillez. Eligió una familia común, un lugar humilde, una noche ordinaria y la convirtió en extraordinaria. Así nos enseña que su gloria no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en lo cercano. En Navidad aprendemos que Dios se revela en lo cotidiano, en el hogar, en la mesa, en la vida diaria. El Verbo se hizo carne para mostrarnos el rostro del Padre. Ya no hablamos de un Dios distante, de un Dios abstracto, de algo que podamos imaginar, sino de un Dios que se deja conocer. En Jesús vemos cómo ama a Dios, cómo perdona y cómo restaura vidas. Pero el Verbo se hizo carne no solo para ser contemplado, sino para ser recibido. No vino a ser un recuerdo anual, sino una presencia diaria. Navidad es permitir que Dios viva con nosotros, que sea el centro, que transforme nuestras relaciones, nuestra manera de amar y de vivir. Cada Navidad vuelve a recordarnos esta verdad. Dios se hizo carne para que no viviéramos lejos de Él. Y cuando entendemos esto, la Navidad deja de ser una fecha y se convierte en una experiencia viva. Dios con nosotros, hoy, mañana y siempre. Póngase sobre sus pies en esta. El podcast de Días está, te lleva lejos más allá, con cada palabra y su verdad, recordarás lo que fue realidad.
Una producción de Listra. ABS Audio Calidad Sonora. Un Momento Coffee presentó